Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio que ya lo hemos venido haciendo anualmente desde el Movimiento Global Un Mundo Más Allá de la Guerra. Mi nombre es Gabriel Aguirre, yo soy organizador para América Latina de este movimiento global. Les doy la bienvenida y agradezco su participación en este espacio, que es un espacio básicamente que hemos construido con el ánimo de poder compartir con los distintos activistas y personas interesadas, quienes desean sumarse al proceso de construcción de paz y para poner fin a todas las guerras, al militarismo y al imperialismo en nuestra región. Y el día de hoy me place estar acompañado de dos de nuestros coordinadores de capítulos. Primero es el coordinador del capítulo de El Salvador, el compañero Irving Pineda, que más adelante van a conocer con mayor detalle. Va a hacer una exposición sobre el trabajo comunitario, sobre el trabajo que ha desempeñado el capítulo durante los últimos años, desde su creación. Y también con la coordinadora del capítulo Ecuador, del Movimiento Global Un Mundo Más Allá de la Guerra, Gabriela Endara. Ella también va a estarle compartiendo parte de las experiencias sobre liderazgo entre los distintos activistas que trabajan por la paz en el campo de cultura de paz y en el campo de cultura de guerra. No me queda más nada que invitarnos a presentarse, quienes puedan en el chat con su nombre, apellido, desde donde nos están acompañando, quienes puedan sumarse igualmente en el desempeño de esta sesión que está programada en un poco más de una hora. Esperamos que puedan ir visualizando cada uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy. ¿Qué queremos contarles? Principalmente sobre la experiencia que hemos venido construyendo nosotros durante todos estos años, desde el Movimiento Global Un Mundo Más Allá de la Guerra, cómo es posible avanzar en la creación de un capítulo. Damos la bienvenida a las personas que se están incorporando a esta sesión y vamos a comenzar a pasar entonces con una presentación, una diapositiva que es bastante corta, pero que logra contextualizar un poco lo que es nuestro trabajo. Entonces, si me permiten, voy a compartir pantalla en este momento con ustedes. Los objetivos de esta sesión, como ya les he mencionado, principalmente queremos realizar una introducción a lo que ha sido la labor que desempeñamos como movimiento, tanto en el mundo, pero queremos hacer un especial énfasis en América Latina, que es la región en la cual trabajamos, activamos. Como mencioné, yo soy el organizador para América Latina y me acompañan coordinadores de nuestros capítulos en el continente. Sin duda, sabemos que esto va a ser una importante oportunidad para que ustedes puedan conocer cómo funciona nuestro movimiento, cómo funcionan nuestros capítulos y también de qué manera se puede avanzar en la creación, articulación y desarrollo del trabajo. Un poco comentarles sobre nuestra organización, mencionarles que inicialmente el Movimiento Global Un Mundo Más Allá de la Guerra fue fundado en el año 2014. Se concibe como una red mundial de base que aboga principalmente por la abolición de la guerra y la sustitución por una paz justa y sostenible, también partiendo desde el principio de la acción no violenta y la creación de una cultura de paz. Es el esfuerzo de un conjunto de actores y de activistas a nivel global, quienes preocupados por el contexto mundial han decidido lanzar esta organización hace un poco más de 10 años, 12 para ser precisos, pero con mucho más tiempo y experiencia. Decimos que nuestra misión es abolicionista porque justamente nos planteamos erradicar la guerra como institución, ¿sí? No defender ni un lado ni el otro lado de la guerra, sino sencillamente entender que la forma para poder construir un futuro de paz, de solidaridad, de justicia social, es justamente sacando la guerra como una de las opciones y las alternativas para los contextos que enfrentamos. Para nadie es un secreto que el mundo actual que vemos está bastante movido por escenarios que se plantean la posibilidad de una guerra, inclusive a escala global, y sin lugar a dudas creemos que es importante sacar a la guerra dentro de las alternativas, dentro de las posibilidades, dentro de las opciones que tienen para avanzar. Decimos que nuestra labor es organizada de forma descentralizada y distributiva. No existe un solo centro donde se desarrollan o se toman las decisiones de nuestra organización, sino que son
en distintos puntos y rincones del mundo donde están todos nuestros activistas. Abogamos principalmente por el trabajo de organizaciones de base y en ese sentido pensamos que es distributiva porque somos capaces de el conjunto de responsabilidades que nos corresponde asumir, poder colectivamente asumirlas, cada quien brindando el aporte que pueda dar desde su naturalidad y desde su realidad. Es un movimiento global. eh, Actualmente en más de 193 países se ha firmado nuestra declaración de paz. Actualmente existen más de 55 capítulos, más de 110 afiliados en todo el mundo. En América Latina tenemos aproximadamente 10 capítulos en funcionamiento y un número importante de afiliados a lo largo y ancho de toda nuestra región, con los cuales construimos una red de trabajo bastante regular, con la que activamos, con la que trabajamos y siendo siempre esa organización plataforma y bisagra dentro del conjunto de actividades que vamos y misiones y campañas a las cuales nos vamos. Nuestra labor es autogestionada, hay que hacer mención a esto, porque se realiza mediante el apoyo de pequeños donativos, de actividades que son autosustentadas, que son bastante diversas. Recientemente hemos realizado un festival de cine, festival que hacemos a principios de cada año, el ánimo de poder dar fondos. También tenemos cursos que realizamos con el objetivo de poder trabajar en pedagogía y en educación para la paz, pero también dar fondos para nuestra propia labor y recurrentemente estamos enviando informaciones, campañas, iniciativas sobre lo que hacemos para que personas que puedan sentirse motivadas, ir identificadas con la labor que realizamos, puedan de alguna forma u otra apoyar económicamente los esfuerzos que vamos realizando como organización para sostener las distintas iniciativas y campañas que vamos realizando, el sitio web, las personas que están en la dedicación exclusiva de la organización, tiempo y acción. Y en ese sentido, vamos precisamente marcando lo que es nuestra acción independiente, que no está circunscrita ni depende de gobiernos, depende de instituciones privadas, que dependa de actores que puedan tratar de influir en nuestra autonomía e independencia como organización, sino que sencillamente las acciones, las iniciativas que vamos desarrollando se corresponden más con los objetivos que colectivamente nos vamos trazando y no bajo la determinación de una institución, de algún gobierno, de una entidad pública o privada que pretenda incidir en la toma de decisiones de nuestra organización. Seguimos adelante. Bien, tenemos una declaración de paz que es, digamos, el compromiso que colectivamente todos quienes en algún momento deciden formar parte de nuestro movimiento asumen colectivamente. Voy a leerlo brevemente. Entendemos que las guerras y el militarismo nos hacen menos seguros en lugar de protegernos, que matan, lesionan y generan traumas a adultos, niños y bebés, que dañan gravemente el medio ambiente natural, que erosionan las libertades civiles y agotan nuestras economías, desviando estos recursos de la vida a otras esferas. Nos comprometemos a participar y apoyar los esfuerzos no violentos para poner fin a todas las guerras y los preparativos para la guerra, así como crear una paz justa y sostenible. Esto es un compromiso que, como mencionaba, ha sido firmado en más de 193 países por activistas alrededor del mundo y que es una de las guías en las cuales, como organización, como movimiento, decidimos colectivamente ser parte de este esfuerzo. Todo activista voluntario que desee formar parte de nuestro movimiento, una de las primeras cosas que asume justamente es esta declaración de paz, el cual le vamos a estar compartiendo en el chat para quienes se encuentran en este momento en el evento, de manera que puedan, si no lo han hecho ya, puedan firmarlo como parte de ese compromiso activista, que además nos señalan en el momento particular que estamos viviendo. Hoy, frente a la compleja realidad que se está viviendo, tenemos dos alternativas: o ser inertes frente a lo que está ocurriendo, o tomar acción y responsabilidad frente al futuro de la humanidad. Hoy la discusión se profundiza en esas dos esferas, entre quienes defienden la vida y quienes defienden la muerte. Y frente a esto, nosotros hemos decidido seguir defendiendo la vida
y eso significa oponernos a la guerra, oponernos al militarismo, oponernos al imperialismo, al colonialismo y a todas las formas de opresión y de dominación que van construyéndose en el mundo y se nos pretende imponer. Nuestro trabajo tiene tres vertientes fundamentales, tres ejes de acción bastante claros y concretos. El primero de ellos es la educación para la paz. Esto lo hacemos a través de cursos online, de webinars, de diferentes recursos educativos. Otro eje de acción, otro eje de trabajo tiene que ver con el activismo, la acción en sí misma. Allí podemos mencionar las iniciativas de movilización, las jornadas, las protestas no violentas que se desarrollan, las jornadas de acción de calle. En nuestro movimiento, cada capítulo va desarrollando el perfil de trabajo que más se adapta a su realidad, a su contexto, a sus necesidades y a las capacidades reales que tiene nuestros capítulos. Y el otra vertiente, la otra esfera de trabajo es el campo de los medios. Muchas personas dicen que, bueno, que lo que no se comunica no ocurrió. Esto puede ser debatible, pero en todo caso no podemos negar que la labor, el campo de los medios de comunicación es fundamental y las redes sociales para lo que realizamos. Allí empleamos todos los recursos que tenemos a disposición, desde los medios tradicionales, más innovadores, con nuestras propias capacidades, entendiendo a veces que el algoritmo no nos favorece de un todo, pero no abandonando estos espacios que nos parece siempre importante seguir accionando dentro de estas esferas, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que tengamos claridad sobre los tres pilares fundamentales en los cuales se circunscribe nuestra acción como movimiento, ¿sí? Bien, voy a mencionarle algunas cosas brevemente de la profundidad de nuestro pensamiento sobre la guerra. Nosotros tenemos algunos mitos en los cuales mencionamos que las personas suelen decir que las guerras son inevitables. Nos partimos de que siempre hay otras opciones, siempre hay otras alternativas, de que la guerra es totalmente necesaria, de que la guerra beneficia a un lado u a otro, y la verdad es que la guerra genera perjuicios en una mayor proporción de lo que se cree que es un beneficio para algunos o para otros, de que la guerra existe alguna razón de justicia, que puede ser justa en algún momento determinado, bueno, muerte de seres humanos, estén donde estén, llámense como se llamen, totalmente no puede plantearnos ninguna idea de justicia, ¿no? Nosotros decimos, por supuesto, que la guerra es inmoral, que la guerra nos pone en peligro a todas y a todos, que la guerra amenaza al medio ambiente. Si hay uno de los lugares que siempre está amenazado por la guerra, es justamente el medio ambiente impactado de forma negativa, y el militarismo también contribuye a esto, que la guerra erosiona las libertades, por supuesto, no hay libertades civiles, políticas, democráticas, etcétera, en un contexto de guerra. Justamente es una de las primeras cosas que se restringe cuando ocurren conflictos de guerra en el mundo. Las guerras nos empobrecen sin lugar a dudas. Si no veamos los casos más recientes de Palestina, de Ucrania y de otras guerras que están ocurriendo en el mundo, donde son los pueblos quienes sufren las consecuencias de esas guerras y naturalmente las condiciones de vida de esa población en el lugar donde está ocurriendo se depauperizan de forma dramática y drástica. La guerra, por supuesto, promueve la intolerancia, ¿sí? Y por supuesto, se desgastan aproximadamente 2 billones de dólares al año que deberían ser invertidas en otras cosas. Eh, para colocar un ejemplo, con el 3% que hoy emplea Estados Unidos en el presupuesto militar, sería posible resolver el problema del hambre en África, solo con el 3%, ¿sí? Entonces, nos da una idea de la dimensión de que los grandes problemas que enfrenta nuestra humanidad de salud, de vivienda, de educación, de alimentación, de acceso a los derechos fundamentales, de acceso al derecho al desarrollo, etcétera, pudiesen ser efectivamente eh, abordados y resueltos si de verdad existiera una acción decidida del movimiento global y de, por supuesto, de todas las fuerzas y del gobierno, por supuesto, que también tienen una alta responsabilidad en esto, utilizando y empleando estos cuantiosos recursos para resolver los grandes problemas. Nosotros creemos que existen formas,
Por supuesto, no tenemos la receta mágica para esto, pero sí brindamos algunas orientaciones. Creemos que una de esas es desmilitarizar la seguridad. Nosotros creemos que es importante avanzar en los criterios de una seguridad común global, donde todos puedan estar seguros, ¿sí? Donde ningún país amenace a otro porque tenga mayor superioridad en términos militares, porque tenga mayor superioridad en términos de la tenencia de armas estratégicas, que tenga mayor superioridad en términos de la posesión de tecnología, ¿sí? Sino que sencillamente podamos efectivamente vivir en un mundo donde nos sintamos seguros como seres humanos. Y hoy la verdad es que esa seguridad cada día se deteriora mucho más. Administrar conflictos sin violencia, ¿sí? Esto es un punto bastante importante que se puede hacer en todas las escalas, desde los estados, pasando por la sociedad civil, pasando por los sectores y organizaciones de base, es decir, desde inclusive la convivencia doméstica. Entonces, en todo nivel es posible asegurarnos esto. Por supuesto, también trabajar en la creación de una cultura de paz. Más adelante, nuestra coordinadora del capítulo del Ecuador hablará un poco más sobre esto, que además tiene una gran experiencia en temas de construcción de cultura de paz, la compañera Gabriela Andara. Eh, Nosotros disponemos de algunos recursos que ponemos a disposición de quienes deciden crear nuestros capítulos, avanzar en la formación de nuestros capítulos, desde nuestro libro que se llama Una alternativa global al sistema de seguridad, un sistema de seguridad global, una alternativa a la guerra. Este libro está disponible en nuestro sitio web, nuestros cursos online que solemos realizar con mucha frecuencia, siempre a través del correo electrónico estamos informando sobre los cursos que estamos realizando, nuestra guía no a la guerra, no más guerras, seminarios web, podcasts, programas, entrevistas radiales, hojas informativas, conferencias anuales, el almanaque de la paz, el mapa del militarismo, el cual le pedimos que puedan, le rogamos que puedan revisar con regularidad. Esto es un material que siempre sirve de guía para muchos investigadores en el mundo, porque es un mapa que delinea cuál es la situación actual de despliegue y desarrollo del militarismo en el mundo, pero también de la existencia de las bases militares que amenazan la paz y la seguridad global. Un staff de oradores especialistas en distintos tópicos y distintos temas, que siempre existe a veces el interés, mira, nos gustaría contar con un especialista que aborde el impacto de la guerra en el medio ambiente. Entonces, World Beyond War, un mundo más allá de la guerra, siempre tiene la posibilidad de compartir con estos especialistas en esta materia. Nuestro curso de formación 101 es un curso de formación totalmente gratuito que brindamos a nuestros nuevos activistas. Está disponible en nuestro sitio web, online, un poco largo, voy a ser sincero, pero la información no tiene ningún tipo de desperdicio de lo que allí vas a aprender como activista, sobre cómo organizar las actividades, cómo trabajar en equipo, cómo construir plataformas cooperativas y de acción, etc. El trabajo en los medios de comunicación, por supuesto, los vínculos con los medios de comunicación en todas las esferas, diseños de flyers, de póster, etcétera, el diseño de nuestro sitio web, la facilitación de reuniones con las plataformas que disponemos, el poder organizar seminarios web, una lista de eventos y, por supuesto, la publicación en blogs y artículos. Bien, aquí voy a ser un poco más preciso. Algunos de ustedes se están preguntando qué es un capítulo exactamente. Un capítulo de nuestro movimiento trabaja en la evolución de la guerra mediante la organización de eventos, de iniciativas, de campañas, acciones de calle, educación y pedagogía para la paz, a través de las distintas iniciativas en los tres pilares que les mencioné anteriormente: educación, activismo y medios de comunicación. Pasa, por supuesto, por la acción. Nosotros pedimos siempre que nuestros capítulos puedan trabajar en los preparativos y en la realización al menos de 4 actividades por año, que pueden ser desde grandes actividades, pasando por pequeñas iniciativas y acciones. Esto lo pueden desarrollar, por supuesto, en el ámbito en el cual se desarrolle nuestro capítulo, que puede ser un capítulo nacional, que puede ser un capítulo regional, que puede ser un capítulo local, que puede ser un capítulo comunitario, que puede ser un capítulo perfectamente en una universidad o en algún centro de trabajo, en un espacio geográfico determinado. Como he mencionado, nuestra prioridad está centrada principalmente en el tema del trabajo de base. También hacer mención de que, bueno, nuestros capítulos desarrollan su activismo partiendo de las formas no violentas de acción, ¿sí?
como ser una organización que se opone a la guerra, por supuesto no legitimamos ningún tipo ni ninguna forma de violencia. Por supuesto, nos dedicamos a trabajar en el campo de la educación para la paz, además de recolectar firmas para nuestra declaración de paz que leí anteriormente. Y esto siempre es una buena herramienta y un buen instrumento para conectar y acercarse con personas interesadas en formar parte de nuestro. Bien, ¿qué pueden obtener nuestros capítulos una vez que decide alguna persona formar parte de nuestro movimiento, crear un capítulo o integrar un capítulo que ya esté creado? En esta sesión están participando personas que forman parte de capítulos que ya existen y que sería muy bueno que pudiesen ponerse en contacto con los coordinadores y con los miembros de ese capítulo con el ánimo de sumar esfuerzos, de sumar voluntades. Como mencionaba, es un momento de tomar acción, es un momento de ponernos al frente, es un momento de no silenciarnos frente a las profundas injusticias que están ocurriendo. ¿Qué proponemos en términos de beneficios, de posibilidades que puedan tener nuestro capítulo? Bueno, recursos gratuitos y de capacitación constante sobre los temas que mejor prefieren los capítulos y deseen según sus necesidades y realidades. Un espacio en nuestro sitio web, además de un servidor con una lista de correos electrónicos, el cual podemos compartir con ustedes nuestros contactos, nuestros correos electrónicos en el área geográfica que ustedes se encuentren para ayudar a crear ese capítulo o formar parte de ese capítulo que ya está construido. Por supuesto, vamos a publicar los eventos que se desarrollan, que estarían ustedes elaborando y realizando como organización y como capítulo. Vamos, por supuesto, a sumar voluntarios en este esfuerzo, conectar con otras personas, con otros activistas que también desean formar parte de este esfuerzo, no solamente en su área geográfica determinada, sino también en algunas regiones del mundo donde, por alguna razón u otra, existe el interés de conectarse. Por supuesto, esperamos que nuestro capítulo organice las 4 actividades por año junto a otros coordinadores de capítulos. Vamos a compartir, por supuesto, lo que estén realizando con una audiencia más global, más amplia, a través de nuestra lista de correo electrónico, a través de nuestro sitio web y de nuestras redes sociales, lo cual me parece a mí que es tremendamente importante, justamente porque a veces estamos haciendo cosas fantásticas, se queda en un espacio muy pequeño, un espacio muy reducido, por las capacidades reales de las organizaciones, de los movimientos, y bueno, de que a veces no tenemos las mejores condiciones para masificar y amplificar lo que estamos haciendo, y que esto pueda constituirse como una plataforma de gritar al mundo, de llevar el mensaje al mundo y a otras latitudes de lo que se está haciendo, justamente para reforzar la solidaridad con esos procesos y también para incrementar esta acción que se avanza, ¿no? Llegamos a la sección de preguntas frecuentes. Estas son preguntas que suelen ocurrir también en nuestras sesiones. Por supuesto, invitamos a quienes se están conectando que nos puedan compartir en el chat si tienen algunas preguntas o interrogantes. Yo voy a responder de las que son más recurrentes. Una es si nuestro movimiento alguna vez apoya la violencia, la guerra o las armas en algunas circunstancias. Nosotros definitivamente siempre respondemos que no. No existe una sola posibilidad de que nuestro movimiento se ponga del lado de la guerra, se ponga del lado de la violencia, se ponga del lado de las armas, ¿sí? Siempre vamos a abogar por el entendimiento, siempre vamos a abogar por la posibilidad de distender las tensiones que puedan estar suscitándose, siempre vamos a abogar por trabajar en la construcción de una cultura de paz. Esperamos que nuestros capítulos junten fondos para la acción de nuestro movimiento. No, no es una exigencia que hace nuestra organización. Por supuesto, si algún capítulo desea y tiene las posibilidades y tiene las capacidades de desarrollar iniciativas financieras que puedan contribuir a su activismo y también apoyar a la acción global, fantástico, bienvenido, siempre será. Pero no es una exigencia ni un condicionante para que una persona forme parte de determinado capítulo. ¿Puede nuestro movimiento, Mundo Más Allá de la Guerra, o mi capítulo local respaldar a un candidato político para algún cargo de elección pública o algún cargo administrativo? Definitivamente no. No creemos que nuestro movimiento deba ser
una plataforma de impulso para personas que aspiran eh, legítimamente, seguro, formar parte de espacios de elección popular, formar parte de espacios de instancias administrativas, ejecutivas, judiciales o legislativas, etcétera. Eh, Nosotros estamos siempre en el campo de la acción popular, siempre en el campo del movimiento social, siempre en el campo del activismo. Allí nos concentramos y allí queremos siempre trabajar. Por esto, no creemos que nuestro proyecto deba respaldar candidaturas en particular. Sí podemos hacer educación en particular sobre alguna elección, sobre algo en particular. Si algún candidato está apoyando la guerra, entonces nosotros en esa acción educativa y pedagógica debemos hacer presión a él, ¿sí? Podemos hacer y decirle a la generalidad, a las personas, que determinado candidato está proponiendo llegar a ser presidente de determinado país e involucrar a ese país en un contexto de una guerra con otra nación hermana, con tal situación. Eso sí debemos obligarnos porque es importante hacer mención a eso. ¿Y cuál es la estructura legal de un capítulo? Bueno, el capítulo toma la estructura legal que defina, una vez se crea el capítulo, los países para privilegiar su accionar, para potenciar o defender su propia formación organizativa, decide de alguna forma u otra tomar forma legal, constitución legal, ¿sí? Forma jurídica, como fundación, como civil, como organización sin fines de lucro, etcétera. Entonces, ese capítulo va a tomar esa forma que mejor decide, por supuesto, en consulta y en coordinación con todos quienes podamos apoyar en esto, que tengamos la experiencia de haber creado formas organizativas y jurídicas en otras latitudes, en otros países, que siempre podemos también recomendar, apoyar, sugerir, aconsejar de qué forma, de qué manera y cómo podemos avanzar en esto. Bueno, aquí le brindo los contactos nuestros. Eh, Pueden tomar un print de pantalla que les estén haciendo, que vean la grabación posteriormente, podrán darle pausar a la grabación para tomar contacto, que están principalmente en los correos en los cuales tenemos comunicación. Tenemos cuenta en X, en Instagram, TikTok, en todos son, es arroba World Beyond World Latam, Latinoamérica. Entonces, estas son las formas de contacto que vamos teniendo. Yo quería compartirles brevemente también nuestro sitio web. Ustedes le den una mirada muy rápida para no extenderme un poco más en esto. Este es nuestro sitio web, al cual les pido y les ruego que puedan visitar. Un sitio web muy amplio, con mucha información de interés sobre distintos tópicos, sobre noticias nuevas, sobre nuestra misión, visión, objetivo, nuestro papel en el mundo, nuestra declaración de paz, recursos educativos, desde webinars, desde clubes de lectura, desde cursos en línea, desde podcast, libros que están algunos gratuitos, otros pedimos que se pueda hacer algún aporte. Nuestra página de activismo, donde podrán ver nuestro trabajo por región del mundo, ¿sí? Desde Europa, África, Canadá, Asia, Latinoamérica, nuestras campañas que vamos realizando. Bueno, hay un sinfín de información en nuestro sitio web. Sí, seguramente siempre quedan dudas, siempre quedan cosas que no están totalmente claras sobre esto. El sitio web va a ayudarles a clarificar muchas de estas cosas. Esta es la página de América Latina, que hay algunas fotografías que están rodando, parte de nuestra acción y activismo en la región. Por supuesto que hay muchas cosas más, pero bueno, esto es como un highlight de lo que vamos haciendo, desde las más diversas iniciativas, actividades, de la solidaridad, de las campañas contra las ferias de armas, desde acciones trabajando en principios del derecho internacional como lo es la neutralidad, desde la solidaridad con Palestina. Bueno, múltiples iniciativas, algunas de nuestras campañas, ¿sí? Todas las bases militares, campañas contra la guerra, campañas contra las ferias de armas,
algunas de las nuestras acciones globales, el Aula de la Paz, luego comentaré un poco más sobre esto. Nuestros capítulos en América Latina, una vez que usted cree su capítulo va a tener aquí un espacio en el cual usted, por ejemplo, vamos a ver qué ha hecho el capítulo de Chile, de la bioregión de Aconcagua. Abrimos aquí, nos damos cuenta quién es el coordinador del capítulo, por aquí debe aparecer con la foto, dónde está localizado, dónde está ubicado, cuáles son las informaciones que el otro coordinador del capítulo, que es Juan Pablo, las actividades que van ocurriendo del capítulo. Entonces, bueno, esto también es algo importante mencionarlo, bueno, actualizaciones más recientes, en fin. El punto es manifestarles que nuestro sitio web está bastante amplio, tiene mucha información oportuna, precisa y conveniente. Y bueno, yo no quisiera extenderme mucho más, quiero dejar ahora y hacer introducción a nuestro coordinador de capítulo, El Salvador, ingeniero Irving Pineda, quien desde hace poco más de un año ha venido asumiendo una labor extraordinaria de un capítulo bastante activo y él les va a estar contando un poco más sobre. Irving, bienvenido. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Bien, buenas tardes a todos, a todas los que se han conectado en ese espacio. Gracias, Gabriel, por la oportunidad de poder compartir el trabajo del capítulo desde este pequeño país de Centroamérica. Es un placer dirigirme a ustedes y poderles compartir lo que en esos casi 2 años, bueno, más de 2 años, que el capítulo ha hecho de trabajo. Y es que ese capítulo nació un 9 de febrero de 2024. eh, Se hizo el lanzamiento público y desde entonces ha estado en actividades periódicas, acompañamiento de pronunciamientos, actividades del Aula de la Paz, que más adelante va a hablar Gabriel. Entonces ha habido bastante actividad, a pesar de que es un capítulo pequeño. Yo me incorporé al capítulo un par de meses después y hace casi también año y medio asumí la coordinación y ha sido un reto porque en un país donde hay censuras, en un país donde la libertad de expresión es cada vez más reducida, donde las libertades, donde los derechos ganados por años son cada día reducidos y vivimos bajo un régimen de excepción que ya no es para nada excepcional, sino que permanente. Hacer espacios donde denunciemos esos actos de violencia, donde aclamemos por la paz, donde pidamos que no se ocupen recursos para los militares, las Fuerzas Armadas, sino que se destinen a la educación, es un riesgo de activista. Y estamos claros y conscientes de eso, pero hemos tenido ese deseo, nuestros ideales, nuestra mística de querer construir un mundo diferente ha hecho que sigamos en ese esfuerzo. ¿Por qué menciono el tema de la censura? Es que en cada país el contexto es diferente y organizarse actualmente en El Salvador o hacer un grupo que sea de resistencia, digámoslo de esa forma, hacia el gobierno, constituye un acto sumamente rebelde, porque hay una gran, ¿cómo llamarlo? Una gran represión al crear esos espacios. Hay una gran persecución política que ya muchas personas han huido del país justamente por eso. Entonces nosotros estamos denunciando, estamos haciendo un llamado por la paz, el hecho de que pause el régimen de excepción que el país vive, eso nos pone en el ojo del huracán, como le decimos nosotros. Entonces, nos volvemos ya atención para las personas que están controlando el Ejecutivo y toda la dictadura del país, y hacer cualquier actividad nos pone siempre a la vista pública. Sin embargo, con el increíble equipo de trabajo que tengo conmigo, eh, siempre estamos, primero, claros de lo que nos enfrentamos. Segundo, el deseo de hacer un país diferente. Sabemos que nuestra democracia fue débil por mucho tiempo, no es que era una democracia consolidada como tal, pero ahí va avanzando. Y desde el 2019 esa democracia fue pisoteada, violada, fue eliminada. Entonces, un Estado de Derecho que no existe nos llama
a justamente eso, a reconstruir lo que poco a poco habíamos hecho. Entonces, este capítulo surge justamente como eso, como un espacio de diálogo, como un espacio de alternativas, como un espacio donde se pudieran presentar propuestas de paz. Y no va a ir enfocada a presentarlas al Ejecutivo, a la presidencia, sino que actividades o propuestas que vayan encaminadas hacia las comunidades. Nosotros que tenemos contacto con las comunidades, nos dicen que ellos están conscientes de que el país está bajo una dictadura, pero que alzar la voz es un miedo. No pueden alzarla porque saben que pueden irlos a guardar a la megacárcel que el país se afama de tener, que es el SECOT. Saben que si denuncian, pueden ir a parar ahí. Entonces nosotros nos volvemos voceros de justamente esas personas porque conocemos sus realidades, porque las vivimos, porque las hemos visto, porque en los espacios que hemos compartido nos las han dicho. Entonces el capítulo no nace como una alternativa simplemente para propuestas hacia la presidencia, sino como para construir poder popular desde las bases, desde las comunidades. El trabajo organizativo, el trabajo de base nos hace irnos a la gente que está sufriendo justamente toda la represión, que está siendo violentada con sus derechos, personas que han sido despedidas de sus trabajos, personas que han sido detenidas injustamente, personas que han tenido la desgracia de que han cerrado la escuela donde van sus hijos y toca reubicarlos en otros lugares que son mucho más lejanos. Entonces, el capítulo es justamente un espacio de construir con las comunidades, con las bases, y poder darle forma a un trabajo organizativo que vaya enrumbando a que recuperemos la democracia desde la paz. El Salvador sufrió por 12 años un conflicto armado que generó grandes pérdidas, que generó un gasto millonario de recursos, pero que al final fueron una guerra que no tuvo un sentido tan importante, más que algunas cosas que se lograron con los acuerdos de paz. Aquí se ha querido olvidar o se ha querido que se olviden los acuerdos de paz cuando eso nos dieron, cuando fuimos ejemplo, más bien dicho, en el mundo, de que con el diálogo podemos poner fin a las diferencias. Con el diálogo podemos poner fin a un conflicto. El Salvador fue ejemplo de diálogo con la firma de los acuerdos de paz y tuvimos la oportunidad de ser mediadores en otros países con la experiencia que El Salvador tenía. Ahora se pretende que ese logro de paz que El Salvador tenía se olvide y que se quieran implementar otras cosas que no tienen nada que ver. El capítulo justamente tiene trabajos durante todo el año. Hace un mes más o menos, bueno, más de un mes, acompañamos a la actividad del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Y estábamos claros de que no íbamos a ser nosotros los protagonistas, nos sumamos a las denuncias que las mujeres hacen ese día, denuncias que son justas. Escuchábamos las consignas, escuchábamos su pliego petitorio y son cosas que las mujeres día a día sufren. No es la mujer que se lo va a pedir por pedir, son una realidad de las mujeres del campo, de las trabajadoras, de las mujeres que han sido despedidas de sus trabajos, las mujeres que han sufrido el régimen de excepción con personas que han sido detenidas injustamente. Nos sumamos justamente a eso, a denunciar esa paz que no tenemos. Entonces, el capítulo tiene el objetivo de hacer actividades encaminadas a la paz. El año pasado hicimos una jornada de formación política en una comunidad del occidente del país, en el marco de la Ola de la Paz, y la gente de alguna u otra forma está consciente de su realidad y dicen, sí, necesitamos cambiar eso, pero nosotros tenemos que ser quienes los guíen, cómo hacer ese trabajo, cómo hacer ese esfuerzo de darle un nuevo rumbo a ese país. Y desde las comunidades es que tenemos que hacerlo, no es con el poder político como tal, sino que organizando a nuestra gente podemos recuperar esa base popular que hemos perdido, ese trabajo de base que estuvo muy bien consolidado mucho tiempo y que se dejó perder. Entonces nuestro trabajo va en ese rumbo.
La idea de formar un capítulo siempre puede ser bastante retador, porque uno puede decir, es que la gente no va a llegar, es que no tenemos recursos, es que no sabemos cómo hacerlo, o no sabemos cómo puede reaccionar más adelante a alguna actividad que se haga. Pero si estamos claros de cuál es el rumbo que queremos tomar, que en el caso específico de El Salvador es recuperar la paz, o más bien construir una paz duradera, eh, y teniendo claro eso, nos metemos en el camino del trabajo, una hoja de ruta de trabajo, y empezamos a hacer actividades pequeñas. Ese capítulo estuvo grande mucho tiempo, pasaron varias cosas que hicieron que se redujera de miembros, pero con los que estamos, seguimos haciendo un trabajo de base. Lo decía hace rato, el increíble equipo que me ha quedado son personas comprometidas, que tienen la experiencia de organizaciones, que están en otros espacios organizativos y que todo viene a sumar, que todo viene a sumar y nos ha permitido poder enlazarnos bien en la mística de trabajo. Yo les decía a ellos que ese dinamismo de trabajo que tenemos ha hecho que podamos hacer las actividades que hasta ese momento hemos hecho, que hemos generado incidencia, que hemos logrado estar con las comunidades, con el trabajo de base. Entonces, crear un capítulo puede haber miedo y eso siempre va a estar. Puede haber una desmotivación de los miembros, pero tenemos que hacer primero nuestra propia motivación interna, que nuestros miembros, nuestros integrantes sepan que lo que están haciendo, aunque no parezca, sí está sumando a construir una sociedad en paz. Nuestro trabajo, por pequeño que parezca, está sumando a hacer un mundo más duradero en paz. Entonces, al tener esa motivación, nos permite hacer otras actividades externas y nos permite también consolidarnos con la gente, que la gente nos conozca, que la gente sepa que hay un capítulo en El Salvador al que se pueden sumar o que hay un capítulo en X región donde se pueden sumar y con ideas frescas hacer más actividades que hagan crecer el equipo, que hagan que la organización pueda seguir en el objetivo trazado desde el inicio. Porque entre más personas haya, más personas van a tener la idea de hacer más cosas. Por eso es que es importante que los capítulos crezcan, que se formen, que se capaciten y que tengan claro cuál es el objetivo. Lo otro que también puede funcionar, y ya hemos tenido la experiencia de vivirlo, es hacer alianzas con otras organizaciones. Posiblemente la región hayan otros espacios organizativos donde vayan enfocados en el tema de la democracia, el Estado de Derecho, el tema de derechos humanos, y todo eso se va a integrar con el trabajo de la paz. Si hacemos alianzas con otras organizaciones, nos va a permitir que esa red sea mucho más grande, que sea más consolidada y que la difusión sea muchísimo mayor. Entonces, es importante identificar actores claves de la región o del país para poder hacer alianzas como capítulo. Y eso también nos va a permitir poder conocer la dinámica de los otros grupos. A nivel interno, también es importante que exista una rotación de liderazgo. Primero formarlos y luego tener una rotación de liderazgo. Yo le decía a mi equipo que este año que ya toca hacer un cambio de dirección, puedo confiar en cualquiera de los que sea, porque sé que son personas que tienen la experiencia, porque sé que aunque yo no esté dirigiendo, sí va a haber alguien que va a tener otra forma de ver el trabajo y puede hacerlo mucho más dinámico. Y eso también permite que el equipo pueda adquirir más experiencia, que puedan proponer otras actividades organizativas, que puedan proponer otro plan de acción, pero siempre bajo el mismo objetivo. Lo hicimos hace año y medio con cambio de dirección y es momento de que vuelva a pasar. Es sano para las organizaciones que las personas puedan alternarse en la dirección, pero debemos de prepararlas, debemos de formarlas, debemos de darles el incentivo, tal vez no monetario, porque son actividades o un capítulo que se autofinancia, pero el incentivo de saber que su propuesta puede ser dirigida por ella misma, que esa persona tiene la oportunidad de dirigir un espacio, de ganar la experiencia y de tener el respaldo de los demás miembros. Nuestras actividades han sido justamente en ese sentido. Si bien es cierto, hay alguien que está coordinando,
Todas las personas tienen una tarea asignada. Todas las personas tienen una actividad, todas las personas tienen algo designado para hacer. Eso nos permite, primero, disminuir la carga para una sola persona y segundo, irlas formando. Creemos en el trabajo colectivo, creemos que eso es de unión, de comunión, y es por eso que tenemos que aprender a distribuir las tareas, a asumir las tareas con otras personas y que se preparen. Todas las actividades que el capítulo ha hecho, hablando del capítulo de El Salvador, son autofinanciadas, es decir, cada uno ha podido colaborar con algo, es decir, uno pone X cosa, otro pone otra cosa, y así vamos formando todo. Por eso es que a veces planificamos con mucha anticipación las actividades para evitar tener gastos imprevistos, sabiendo que la realidad de cada uno es diferente en tema financiero, pero que con lo que cada quien pueda hacer la tarea. Y hasta ese momento ha sido bastante fructífero porque cada uno aporta con lo que puede. Unos pueden aportar una cosa, otros pueden aportar la experiencia, los contactos, las gestiones, que puede parecer que no es significativo, pero al momento del plan de acción sí funciona. Entonces, al ser una actividad autofinanciada, lo que decía Gabriel al inicio, nos permite la independencia de no estar sujetos a poderes, llamémoslo económicos, sino que nos permite ir a nuestra marcha, poder tener esta independencia en lo que creemos, en lo que luchamos, por lo que estamos trabajando y no volvernos esclavos de alguien porque nos está financiando. Sería una contradicción enorme si eso llegara a pasar, porque al final queremos abolir toda forma de violencia, toda forma de explotación y estar sujetos a alguien que explota sería una contradicción horrible. Entonces, es parte del capítulo, del dinamismo del capítulo, que las actividades las financia cada quien, es decir, cada quien pone lo que puede y nos genera independencia. No estamos sujetos a rendirle cuentas a alguien externo, sino que entre nosotros podemos tener las cosas claras. Al trabajo comunitario también hay que agregarle que muchas veces la gente no va a querer participar por miedo, por tiempo, porque no tiene la idea de qué es lo que puede hacer o cree la persona que no puede aportar. Pero eh, hemos comprobado en el territorio de que la gente tiene una gran experiencia y un gran conocimiento que es necesario escucharlos, que es necesario poder recuperar, más bien rescatar lo que ellos nos dicen, y esos son insumos de trabajo. Hay gente en las comunidades que tiene una gran capacidad de análisis y esa capacidad de análisis muchas veces nosotros no lo tenemos. O ese análisis que lo ve desde una perspectiva diferente a la que nosotros lo vemos. Y eso nos amplía el panorama, eso nos permite verlo desde un punto de vista más objetivo, podría ser, y son insumos que el capítulo tiene. Las comunidades son sabias muchas veces y esa riqueza de las comunidades es lo que debemos rescatar. El trabajo de base nunca es fácil porque implica movilizarse, porque implica hablar con la gente, porque implica debatir con la gente, pero es la única forma que tenemos para hacer un trabajo político que sea sólido. Porque no es solo ir a repartir un volante, no es solo ir a hacer una jornada de una hora y después se le olvida, sino un seguimiento, un trabajo constante con la gente, que sepan que por qué es importante construir un mundo diferente, que sepan por qué es importante una declaración de paz, que sepan por qué es importante abolir toda forma de explotación, de violencia, porque es importante que el sistema capitalista no nos siga dañando más de lo que ya nos daña. Todas esas cosas que puede hacer que algunos lo tengan más claro que otros, hay que irlas trabajando con la gente, pero no podemos llegar de una sola vez a decirle todas esas cosas, la vamos a correr. La gente se va a espantar de escuchar todo eso, sino que es un trabajo constante, es un trabajo, nosotros le llamamos un trabajo de hormiga, una jornada que puede ser de 2 horas y puede ser de meses. Pero lo importante es que esa gente sea concientizada de lo que está pasando. Ninguna realidad es igual que la otra. En El Salvador eh, hay mucho trabajo que hacer porque la gente ahora la han dormido con macarrones y calendarios, le llamamos nosotros.
La gente está creyendo en un ser que piensa que le va a solventar la vida. Y eso es peligroso, porque las dictaduras siempre se venden como la mejor opción para la gente. Las encuestas, y es preocupante, las encuestas en temas de democracia señalan que los jóvenes prefieren vivir en un sistema autoritario. Y eso, que nuestros jóvenes quieran vivir en un sistema autoritario, es un problema de desconocer la historia, porque venimos de un proceso de dictaduras militares, que trabajamos y consolidamos un sistema de democracias y volvemos a un sistema de dictadura. Entonces, es un problema de ciclos que no hemos logrado que nuestra gente entienda, pero más que todo los jóvenes, porque los adultos ya lo vivieron y saben que eso no es lo mejor. Pero nuestros jóvenes que tienen un desconocimiento de historia, dicen que es lo mejor. Y eso es un reto como capítulo, de que nuestros jóvenes entiendan que vivir en paz y en democracia es mejor que vivir ante un sistema autoritario, ante un sistema dictatorial. Pero no podemos culpar a la gente, no podemos decirle a la gente, usted es la culpable por no enseñarle eso, sino que empezamos un trabajo pedagógico, empezamos un trabajo de formación. Y ahora con las redes sociales tenemos que ocuparlas para justamente eso. Y el capítulo tiene de alguna u otra forma una jornada virtual de formación en el sentido de que hacemos una campaña virtual. Posiblemente no tengamos la capacidad para hacer jornadas presenciales, pero el hecho de ocupar las redes sociales para hacer pronunciamientos, hacer comunicados, hacer digámoslo, una formación de cierto tema, va encaminado de que de 100 personas que lo vean, una o dos puedan generar un despertar de la conciencia, ya es una ganancia, porque son dos personas que ya se motivaron a seguir investigando. Y el trabajo de base justamente así es. Y los que tenemos experiencia en el trabajo de base sabemos que pueden llegar 20 personas, pero dos o tres se quedan y siguen en el proceso. Y así está pasando con las redes sociales. Entonces, ya para ir aterrizando con la jornada, eh, el hecho de que nuestros capítulos puedan tener esa independencia de trabajo, sabiendo cuál es la ruta y el objetivo final, el hecho de que exista una alternancia en la dirección, en la coordinación, hace que el capítulo se mantenga sano. Decía Fray Beto que las organizaciones tienen vicios, y uno de los vicios es justamente concentrar el poder en una sola persona. No podemos permitir que una sola persona siga por 2, 3, 4, 5 años dirigiendo un espacio, porque entonces caemos en lo que estamos denunciando. Es sano que exista una rotación de cargos, porque todos tienen la capacidad de aportar, todos tienen la capacidad de darles ideas frescas a los espacios y eso nos va a permitir que sigan creciendo. Al rato yo ya no tengo más ideas para hacer algo, pero viene alguien y dice, mire, yo propongo esto para ganar a más gente, para incorporar más miembros. A mí no se me ocurrió, se le ocurrió a alguien más y eso está bien, porque permite que el objetivo de integrar a más gente y concientizarla se cumpla. Entonces, nuestra experiencia justamente es esa, y que 2 años de la forma de la creación del capítulo ha tenido bastante trabajo en las comunidades, en los pronunciamientos digitales, en acompañamiento de otras actividades, y de alguna u otra forma la gente ya nos ubica. Hemos logrado tener cierto contacto con otras organizaciones y ya tenemos también como las alianzas que podemos hacer. Ya saben que hay un capítulo en El Salvador, ya saben que tenemos trabajo organizativo y sobre todo que ya saben que vamos a las comunidades a trabajar. Tenemos alianzas con otras organizaciones que también luchan por los derechos humanos, por las personas que han sido despedidas injustamente, y eso hace que la red crezca, que al final es un solo objetivo, que es construir una sociedad diferente. Entonces, me iría quedando como por acá, Gabriel, sobre la participación. Muchísimas gracias, Irving, porque además nos has permitido tener un contexto bastante claro de El Salvador, que es una realidad en Centroamérica, pero que también guarda mucha correspondencia con la situación en América Latina. Así que te agradezco tu presentación, hermano, fantástico, maravilloso. Y bueno, quiero dar paso a nuestra compañera Gabriela Endara. Gabriela es nuestra coordinadora del capítulo en el Ecuador. Ella tiene un currículo bastante amplio, una experiencia bastante amplia en todo el tema del trabajo de cultura de paz.
con organizaciones también que trabajan en este mismo campo y ahora liderando nuestro capítulo en el Ecuador, en un contexto también bastante complicado. Gabriela, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Esperamos aprender mucho de ti esta noche. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por la cordial invitación. Igualmente a todos los compañeros y compañeras que se han conectado en esta reunión y que de cierta forma queremos desde hoy hacer un cambio social. Creemos que un mundo más allá de la guerra sí se lo puede realizar y eso solamente se lo consigue cuando cada uno de nosotros logra identificar esa misión de vida. Y nuestra misión de vida es fomentar espacios de paz donde haya mediación sin conflicto, pero por sobre todo donde la justicia, los derechos humanos puedan prevalecer y dignificar al ser humano por sobre el capital. Frente a esto, pues, para también complementar lo que mis compañeros que antecedieron la palabra lo explicaron muy bien, yo quisiera mencionarles que para uno identificarse como un activista defensor de la paz, es importante poder partir de un diagnóstico sobre la realidad que estamos viviendo desde cada uno de nuestros territorios. Y en el caso del capítulo Ecuador, yo quiero comentarles, si están en la sala también, compañeros, compatriotas ecuatorianos, estamos viviendo en los últimos años un récord de violencia impresionante. Y esta problemática se logra resumir a una escala sin precedentes donde no podemos dejar de hablar de la paz sin reconocer el concepto de la crisis que estamos viviendo actualmente. Una crisis sistémica donde la parte política, la parte económica, lo social y lo cultural no han logrado poder unificarse bajo un mismo objetivo. Es así, en el caso de las mujeres, yo quisiera mencionar que hay un récord histórico de homicidios. En el año 2025, se podría decir que en el Ecuador fue el año más violento de la historia del Ecuador, con cerca de 9.126 homicidios intencionales, lo que representa un aumento de un 32% en relación al año 2024. Esas cifras son tan alarmantes porque desde los espacios donde las mujeres, las niñas, las jóvenes salimos a la calle, es un espacio de inseguridad. Y esos espacios de inseguridad, que de miedo, de temor que nosotras las mujeres lo tenemos, es impresionante. El espacio público ya no es un espacio de convivencia armónica donde el vecino y la vecina logran dialogar en relación a cómo es la vida cotidiana, sino por el contrario, salir de la casa para mujeres, para hombres también, representa: ¿regresaremos a casa con vida? ¿Nuestros familiares nos reencontraremos nuevamente en la noche a tener una cena familiar? ¿O por el contrario, estaremos en una situación donde nunca más los volvamos a ver? Es así que la tasa de criminalidad en el Ecuador alcanzó más o menos, voy a brindar unas cifras que las estuve también consultando, el 59.91% de muertes por cada 100.000 habitantes. Cifra alarmante, superando los picos críticos de años anteriores, tomando en consideración el año 2021, 22, 23 y 24. Este impacto a la juventud también ha permeado extremadamente fuerte. Y es así que a finales del año 2024 e inicios del año 2025 también hay denuncias bastante fuertes dentro de Fiscalía sobre las extorsiones que están recibiendo nuestros jóvenes en unidades educativas, teniendo así cifras alarmantes de cerca de 10.700 afectados directos que están siendo extorsionados en unidades educativas por el microtráfico, por el crimen organizado, las bandas criminales que van cooptando a estos jóvenes para que ellos dejen las unidades educativas y fuera de las unidades educativas ellos sean las personas que también estén al frente de ámbitos de violencia. ¿Por qué lo hacen? Porque dentro de las medidas que tiene también nuestro país, el Ecuador, las penas privativas de libertad para menores de edad no son tan fuertes. Y claro, son debates extremadamente fuertes porque cruza mucho el tema de derechos humanos también frente a este enfoque. Entonces, sí es importante comentar estas cifras porque de cierta manera es tan alarmante y concientiza a la sociedad también a que levantemos todo un movimiento en el cual, desde nuestro espacio familiar, barrial, parroquial,
podamos nosotros realizar diferentes actividades desde el eje de cultura, desde el eje de sensibilización sobre la importancia de valores y principios que nosotros debemos tener. En estas cifras también es importante mencionar las nuevas formas de violencia que se están dando. En el caso de niños y jóvenes tenemos las problemáticas del bullying y acoso escolar, que ya no solamente, bueno, el bullying lo ha habido siempre. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, pues a veces entre bromas, podríamos decir, poníamos un apodo a un compañero o nos ponían a nosotros. Pero ahora eso ha trascendido. Tenemos la problemática tan grande del cyberbullying, donde nuestras niñas, nuestros niños están también vinculados al tema de trata de blancas. Son los medios de comunicación, estos digitales, los que generan todas estas redes en las cuales violan la privacidad de los niños, generan familias disfuncionales y por otro lado también los índices de secuestro aquí en el Ecuador han subido altamente. Secuestros y desapariciones. Entonces, estas problemáticas nos hacen pensar a nosotros el costo de no tener paz en nuestros territorios. Y es así que la fuerza de la importancia de fomentar espacios de cultura de paz se vuelve importante en nuestra vida cotidiana. Y es así que para eso nosotros sí tenemos que analizar también algunos aspectos dentro del aspecto económico, como por ejemplo la pérdida del PIB. La violencia que le cuesta al Ecuador llega a ser hasta el 10% del Producto Interno Bruto anual, lo que equivale a cerca de 12 millones de dólares al año. El costo por persona se estima en un impacto económico por inseguridad de aproximadamente de una inversión que deberían generar de $1,500 para poder tener una buena seguridad en el Ecuador, cosa que no se lo hace por las administraciones que se tiene y las últimas que hemos tenido también aquí en el Ecuador. No se está fomentando una propuesta en la cual pueda haber una prevención y poner un alto a la violencia. Tenemos una policía, tenemos el tema de militares, pero no se logra generar una sinergia institucional entre el aparato estatal gubernamental y los ciudadanos para poder poner fin a esta problemática. Por otro lado, también tenemos nosotros el retroceso social, que es la violencia más la pobreza, que estos se van retroalimentando fuertemente en cada uno de los hogares con menores ingresos porque son los más golpeados. Hablamos, por ejemplo, de los barrios inseguros, pero si no hay empleo, no hay formas para dinamizar la economía, no hay fuentes o mecanismos en los cuales las personas que quieran emprender puedan buscar un préstamo, en los cuales también hay una línea de acompañamiento para que ese crédito o microcrédito para un emprendimiento fracase. Ahora tenemos una contratación por horas que no es la mejor que puede existir. Entonces, todo eso genera que aún más la brecha de desigualdad social y de pobreza en barrios urbanos marginales se asiente mucho más. Y eso se puede ver en la capital del Ecuador, en Quito, donde yo vivo, y también en varias provincias del Ecuador. Ahora, ¿cuál es la solución que nosotros pensamos como trasfondo? Y ahí sí yo agradezco la invitación de parte de Gabriel, él como nuestro coordinador general. Él tiene una visión tan magnífica de poder ver las formas como podemos decir un alto a la guerra. Pero la guerra no solo se da a escala global o mundial, sino también se dan las guerras en estos espacios pequeños que van sumando también el descrédito de la humanización de la sociedad. Frente a eso, tenemos nosotros en el capítulo Ecuador una propuesta de transformación del conflicto. Nosotros no miramos que debe haber una ausencia de conflicto, sino tiene que haber una capacidad de cómo desde la ciudadanía lo podemos resolver. Y para eso es importante nosotros tener un diálogo enfocado a consensos, a mediación, a justicia social, en lugar de las armas. O sea, no se puede tampoco en un ambiente de violencia pedir a la ciudadanía, tienes que estar armado. Tienes que estar con un arma de fuego, tienes que estar con un arma cortopunzante para poderte defender frente a este tipo de violencia que vivimos. El otro aspecto que desarrollamos en el capítulo Ecuador, en nuestras actividades barriales o unidades educativas, es la propuesta de la resiliencia comunitaria. Crear proyectos en los cuales construimos paz nos ha
ayudado a identificar líderes jóvenes y redes comunitarias que también se alían bajo esta propuesta de reducir la infiltración del crimen organizado en las familias ecuatorianas. Y por otro lado, creemos mucho también en la educación popular como un pilar fundamental. La educación para la paz es esencial, pero para eso planteamos una propuesta metodológica interesante también cuando vamos a los lugares a hablar sobre esta problemática, es desaprender lo aprendido para volver a reaprender. Y eso tenemos que hacerlo todas las personas, independientemente de la edad que tengamos. En conclusión, para ir cerrando en este espacio muy cortito también, para no cansarles mucho, decirles que en el caso de Ecuador, la paz es una inversión estratégica que se la debe hacer desde ahora. El cambio no solo se lo va a tener en un par de años, tenemos que dejar cosechando esas semillitas y dejar ese legado. A través de nuestra organización, nosotros lo estamos dejando y generando también liderazgos y nuevas vocerías intergeneracionales, porque para nosotros los adultos mayores son una sabiduría exquisita y los jóvenes necesitan también fomentar mucho esa experiencia y trabajar bajo el eje de valores y principios. Es con eso que para nosotros tanto la sociedad civil, la academia, las organizaciones sociales, forman un papel importante dentro de este cambio social. Y para nosotros fomentar esta paz, fomentar esta unidad, nos ayuda muchísimo a identificarnos como ser humanos y por supuesto un pensamiento humanista que recoge el pensamiento de no las diferencias, porque hombre y mujer construimos una sociedad justa, equitativa e incluyente. Así que muchísimas gracias por escucharme y muy gustosa de quienes quieran sumarse al capítulo Ecuador. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, en este evento hay presentes activistas que también son del Ecuador, las que se registraron. Posteriormente, en el correo electrónico de seguimiento de este evento, vamos a enviar la grabación nuevamente de todo lo que hemos podido compartir hoy. Hemos pasado más de la hora prevista para la sesión de trabajo que tenemos el día de hoy. Así que vamos a compartir entonces los contactos de los coordinadores de nuestros capítulos, tanto de El Salvador como del Ecuador, para quienes deseen tomar contacto con ellos, bien sea para formar parte de los capítulos o bien sea para consultar dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, recomendaciones, articular iniciativas, acciones que puedan también surgir. Agradecemos, por supuesto, también a quienes se han conectado, también está presente aquí en este evento nuestro miembro de la Junta Directiva, la compañera Leticia Cabezudo también, con muchísima experiencia y conocimiento también en el campo de educación para la paz. Le damos las gracias por acompañarnos en este espacio. A miembros también y activistas de nuestro capítulo en El Salvador, que también están conectados allí, acompañando a Irving en la presentación que nos han hecho, tanto Gabriela como Irving, que ha sido maravillosa. Nos escribe por acá Alicia, bueno, felicitando a los coordinadores por las excelentes presentaciones del evento. Así que pues nada, a mí no me queda más nada que despedirme agradeciendo, plantearles que estamos totalmente abiertos y dispuestos para conectar y para trabajar. El correo electrónico, el correo que está en total disposición, tanto de nuestros coordinadores como el mío, para responder preguntas, sugerencias, comentarios, dudas, consultas, críticas, recomendaciones, aportes, contribuciones. Siéntanse libres de hacerlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y pues nada, nuevamente agradecemos profundamente a quienes tomaron parte de su tiempo esta noche de sábado para estar aquí presentes. Les mando un cálido y gran abrazo. Allí nos dice Alicia, bueno, Argentina viviendo en Colombia hace muchísimos años y con un extraordinario trabajo que realmente digno de reconocer. En el correíto de seguimiento creo que también podemos compartir allí el contacto de Alicia, también para quienes deseen poder tomar eh, contacto sobre el trabajo de cultura de paz en el continente, en la región y en el mundo, porque además tiene muchísimos años de experiencia en todo esto. A todas y a todos, les agradecemos profundamente, gran abrazo, chao, chao, seguimos construyendo un mundo de paz y de solidaridad y de justicia social. David, Irving, Emilio, Juan, Patti,
Emilio, a todos y a todos, Alicia, abrazos profundos. Chao, chao.